Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo. Bienvenidos a Latin Shot Magazine, yo soy Mauricio Parada Beltrán y les doy la bienvenida a este espacio que es de ustedes. Y dicen que emigrar es como volver a nacer, y hay quienes en ese renacer encuentran un propósito mucho más grande que su propia historia. Hoy en Latin Shot Magazine, en este episodio, tenemos a una mujer que ha recorrido ese camino desde el principio, desde limpiar oficinas en invierno canadiense hasta convertirse en una de las mentoras laborales más influyentes para latinos en Canadá. Psicóloga laboral, reclutadora, fundadora del método Confident Job Seeker y sobre todo una guía para quienes creen que no hay lugar para ellos en un mercado laboral competitivo y bilingüe. Desde Puerto Ordaz en Venezuela, pasando por Ecuador y hasta conquistar el mundo profesional en Canadá, pues Grisel Chacón nos comparte cómo transformó su historia en una misión. Así que Grisel, bienvenida a Latin Shot Magazine. Gracias por tan lindas palabras, Mauricio. Es un placer para mí estar aquí contigo. Bueno, pues gracias a ti y pues he sido testigo, he visto ya muchas personas que han podido acudir a ti. Hemos coincidido también en algunos eventos y bueno, pues de eso se trata, de pronto de compartir también un poco de lo que tú has hecho y cómo de alguna manera pues esto puede ayudar a muchos de los que siguen llegando a este país. Así que pues bueno, comencemos por esa historia también, como decía ahorita, que comienza en Venezuela, pasas por Ecuador, llegas aquí a Canadá. ¿Cuál fue ese momento exacto en que sentiste que querías ayudar a otros inmigrantes a no sentirse tan perdidos como tú los tuviste al llegar? Sí, qué buena pregunta. Mira, yo creo que todo se mezcló, ¿no? El ser inmigrante, ser latina, venir a Canadá, que es un país que no es tan fácil al principio, me hizo como conectar todo y decir, wow, si yo he pasado por todo esto, incluso lo pasé en la pandemia, porque yo llegué sola en la pandemia, en febrero del 2020, y de repente el aeropuerto cerró y me quedé en Montreal y tenía que aprender el idioma, tenía que buscar trabajo, estaba completamente sola, con muchísimo frío y yo dije, bueno, si yo pude pasar por todo eso, otras personas me imagino que están pasando por la misma situación, ¿cómo lo harán? Y mis ganas de ayudar venían también de este tema de ser psicóloga y yo dije, bueno, ¿y si ayudo a la gente a buscar trabajo? Porque yo sentía que para mí era un poco más fácil hacerlo. Y a veces cuando tú crees que, ay, bueno, no, esto debe ser fácil para todo el mundo, la verdad es que no. La verdad es que me di cuenta que a la gente le cuesta conseguir trabajo y bueno, decidí como juntar todas las cosas que yo traía, mi conocimiento de recursos humanos, la psicología, el hecho de poder haber atravesado todo esto y bueno, crear así este acompañamiento que ahora hago con los latinos inmigrantes en Canadá. Genial eso. Bueno, sabemos que tu primer empleo en Canadá fue como conserje. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales te dejó esa etapa que hoy aplicas en tu trabajo pues como coach de carrera? Sí, bueno, mira, cuando yo empecé a trabajar en limpieza, yo me di cuenta de que nosotros a veces tenemos que llegar a Canadá y hacer ese tipo de trabajos mientras estudiamos y mientras aprendemos el idioma. Entonces, una de las cosas que aprendí es que a pesar de que estamos haciendo eso no significa que tenemos que renunciar a nuestras metas personales y profesionales. Más bien utilizar ese tiempo para reflexionar, para acomodar nuestro perfil, para perfeccionar el idioma, para conectar con otras personas, porque en esos espacios es que uno empieza a moverse y uno empieza a conocer cómo funciona todo, porque uno llega y de verdad que es un mundo totalmente distinto, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el mejor aprendizaje que yo me llevo es las ganas que yo siempre tenía cada día cuando yo iba a esos trabajos de querer regresar a mi ambiente profesional. Nunca dejé de soñar con regresar a ser la Grisel profesional, la que se sienta en la oficina, la que tiene un horario de 9 a 5 y la verdad es que para mí cualquier trabajo merece respeto, es honrado, está bien, pero yo no quería quedarme ahí. Yo sabía que yo tenía muchísimo que aportar al mundo y por eso trabajé e hice todo lo que estuviera en mi alcance para poder insertarme en el ámbito profesional. Precisamente muchos inmigrantes latinos sienten frustración pues al no conseguir trabajos alineados con su perfil. ¿Qué crees que es lo primero que debemos desaprender al llegar aquí a Canadá en términos pues laborales?
Bueno, mira, yo siento que uno tiene que entender que el sistema laboral canadiense funciona totalmente distinto al sistema laboral en nuestros países de origen. Empezando por que la forma en cómo nos presentamos profesionalmente, nuestra hoja de vida, nuestro perfil de LinkedIn, cobra muchísima importancia, muchísimo más que en nuestros países latinos, donde simplemente usamos una hoja de vida, ponemos la información y la verdad es que no le hacemos tanto caso a temas como de personalización, de formato o que si va a pasar el ATS o no, ¿no? Pero Sí. cuando llegamos a Canadá nos damos cuenta de que el sistema es distinto. Y que no solamente hay que destacar con un perfil profesional bueno, por ejemplo en LinkedIn, sino que también hay que empezar a aprender a conectar con las personas de forma mucho más estratégica. Entonces es ahí en donde cobra sentido entender cómo funciona para poder aproximarte de una mejor manera. Bueno, tú has creado un método que se llama Confident Job Seeker. ¿En qué consiste? ¿Qué hace diferente pues, a tu enfoque frente a la tradicional búsqueda masiva de empleo? Sí, bueno, mira, yo lo que he hecho es hacer un programa, como tú lo has dicho, en donde yo enseño el método Confident Job Seeker. Esto es un programa de coaching laboral profesional en donde lo primero que trabajamos es la mentalidad y la confianza que tienes que tener a la hora de buscar trabajo. Porque si no tienes la mentalidad correcta, lamentablemente esos pensamientos limitantes que a todos a veces nos gobiernan, no tengo inglés suficiente, no tengo suficiente experiencia, eso nos va a impedir aproximarnos de una mejor manera a buscar trabajo. Luego yo acompaño a las personas a conocer cuáles son aquellas vacantes que realmente le convienen acorde a su experiencia previa y a sus habilidades. Y en base a eso, en base a la claridad que tenemos que tener a la hora de buscar trabajo, yo los ayudo a crear su marca personal, a construir su perfil, a hacer un resumen optimizado, los enseño también a personalizar sus aplicaciones para poder destacar al frente de los reclutadores. Y también tenemos una preparación de entrevistas y la negociación salarial, que es un tema muy importante aquí en Canadá, que casi ninguno de nosotros cuando llegamos sabemos que esto existe a la hora de buscar trabajo. Es que son muchas cosas en realidad que hay que tener en Son cuenta. bastantes. Pero sí, ya digamos que desde tu experiencia ya como reclutadora en empresas canadienses, ¿qué errores comunes cometen los inmigrantes o cometemos ahí? Yo me incluyo al presentar las hojas de vida o en entrevistas. Yo creo que uno de los errores más frecuentes es querer aplicar a demasiadas cosas y no tener como una meta clara, ¿ok? A menudo yo hablo con personas que me dicen, yo hago de todo. Yo hago de marketing, yo hago cosas administrativas, yo hago proyectos, yo hago HR, yo hago cosas, bueno, de todo un poco, ¿no? Y la verdad es que para un reclutador es muy confuso entender un perfil así e inmediatamente te descarga. Entonces muchas veces lo mejor es tener muchísima claridad de lo que necesitas y de lo que tienes que buscar, porque hoy en día, como tú sabes, las personas necesitan trabajos profesionales para la residencia permanente. Ujú. Entonces, uno a veces llega con, sabes, con muchas expectativas, ¿no? Ay, yo quiero ganar tanto dinero, quiero trabajar en una empresa espectacular, quiero tener este cargo, pero la verdad es que bueno, ahorita la meta tiene que ser la residencia, entonces vamos a enfocarnos en conseguir ese trabajo y esa oportunidad que te ayuda a conseguir esa meta. Y una vez tú cubras, como digamos, esa necesidad que tienes ahorita, podemos seguir escalando y podemos construir otras cosas en base a eso. Bueno, ¿y qué sectores o perfiles has notado que tienen como mayor oportunidad de inserción laboral para latinos recién llegados o inclusive en esa Buenísimo. etapa de transición profesional? Mira, yo he visto que los latinos se insertan rápidamente en posiciones administrativas, como por ejemplo HR, por ejemplo Administrative Assistant o personas que trabajan en contabilidad, pero también veo que también hay muchas oportunidades para el sector IT. Hoy en día hay muchas oportunidades, también hay mucha competencia, pero yo siento que los latinos vienen con una formación muy sólida de sus países previos y el requisito del inglés no suele ser tan exigente en ese tipo de posiciones porque son posiciones más técnicas. Bueno, en tus asesorías personalizadas, ¿qué transformación o de pronto un caso de éxito que te haya conmovido hasta el momento? Sí, bueno, tengo varios, pero bueno, el más reciente fue Oscar. Oscar es un colombiano, vino como estudiante internacional, ¿ok? Él venía con 8 años de experiencia trabajando como analista financiero en una universidad de Colombia Sí. y él vino a estudiar por 2 años y estuvo trabajando durante esos años en un restaurante, empezó como dishwasher, luego
fue cook y bueno, seguí haciendo cook hasta el momento que me buscó y él me dijo, Grisel, yo jamás, o sea, he conseguido trabajo profesional. Ya él tenía 2 años y medio entre que estudió, trabajando part-time y me dijo, sabes, necesito trabajar no solamente porque ya estoy frustrado, sino porque necesito la residencia permanente. Tengo 3 años nada más para buscarlo y él ya estaba como entrando a su primer año, ¿no? Entonces, ese caso me gustó mucho porque al principio yo lo vi un poco retador porque toda su experiencia había sido en el campo de la educación y aquí el campo de la educación digamos que es bastante particular, o sea, no entra como cualquier persona, hay que tener un nivel de inglés alto, ¿no? Y yo le dije, bueno, vamos a apuntar primero a las instituciones educativas. Y llegó un punto que le dije, mira, ¿sabes qué? Pero ¿por qué no te abres a otras industrias? Que no sabemos qué pueda pasar. Y él después de un par de aplicaciones que hizo y de seguir al pie de la letra las recomendaciones, consiguió una entrevista. O sea, todas las aplicaciones que me dio consiguió una entrevista y en esa entrevista nos preparamos juntos, hicimos la preparación y pasó las 3 entrevistas y fue contratado. Y por cierto que hoy está comenzando. Wow, mira, Casualmente. qué Sí, bueno sí. eso, en realidad. Pero yo creo que así como él, tengo muchas personas con esa situación, ¿no? Vienen como estudiantes, con mucha experiencia previa y no saben cómo dar ese paso de estos trabajos, digamos, temporales, part-time, de supervivencia, al campo profesional. Entonces es bonito ver esa transformación que hay y cómo impactas la vida de las personas, ¿no? Porque no es lo mismo estar trabajando en un restaurante 12 horas al día, estar parado, no tener beneficios, no poder venir vacaciones, Claro. depender de los tips para hacer el mes, que estar en una empresa que por más que sea, los beneficios ya es un cambio para tu vida importante. Claro que sí. Precisamente pues muchos de nuestros oyentes están considerando moverse de esos trabajos operativos a posiciones pues profesionales como lo mencionas. ¿Qué pasos recomendarías para dar o para planear ese salto con estrategia? Mira, yo pienso que lo mejor para buscar trabajo es no necesitarlo. Y cuando yo me refiero a no necesitarlo, es no estar en una situación de tanta vulnerabilidad. En el sentido de que, por ejemplo, si ya tienes un ingreso ahorita, quédate ahí, ¿ok? Prepárate para buscar empleo y ten en cuenta que necesitas entre 3 a 6 meses para conseguir un empleo, ¿ok? Entonces es importante ir con esa mentalidad, ¿no? No renunciar a un trabajo para buscar otro trabajo, no creo que sea la mejor estrategia. Lo mejor es que puedas quedarte ahí y estando ahí, prepararte financieramente, emocional y psicológicamente para buscar un trabajo, porque buscar un trabajo, como tú sabes, es un trabajo. Muy cierto. Lleva tiempo. Bueno, digamos si tú ya al día de hoy, Grisel, si pudieras hablarle a esa versión tuya que recién llegó a Canadá en febrero por allá del año 2020, ¿no? ¿Qué consejos le darías tú A esa Grisel. a esa Grisel? Bueno, mira, yo creo que algo que haría diferente definitivamente sería aprender inglés más rápido. Yo aprendí inglés, digamos que forzadamente, ¿no? Porque yo tenía una altísima motivación de trabajar a nivel profesional y siento que lo pude haber logrado incluso antes si hubiese trabajado mi inglés muchísimo más, incluso antes de venir a Canadá. Creo que me hubiese buscado más ayuda, me hubiese conectado con más personas. A mí el networking al principio, digamos que no me gustaba, me parecía como mucho trabajo, hablar con la gente, ¿sabes? Construir relaciones. Pero yo creo que esa es una de las estrategias más buenas que existen hoy en día para buscar trabajo. Y yo dependía mucho como de mis aplicaciones, ¿no? Entonces, y creo que tenemos que tener la mente abierta y entender que mientras más estrategias tengamos, más oportunidades vamos a tener de conseguir trabajo, que no tenemos que tener pena de pedir ayuda, que la gente está acostumbrada a ayudar a otros porque quizás a ellos los han ayudado en el pasado, así que es totalmente normal. Y ir con una estrategia clara, ok, ¿cuál va a ser el mensaje que voy a dar? ¿Cuáles van a ser las preguntas? ¿Cómo voy a hacer seguimiento? ¿Qué eventos me favorecen más que otros? ¿Quiero conectar con latinos o quiero conectar con gente que hable en inglés? O sea, eso va a depender un poco de las metas profesionales que tenga cada persona. Bueno, pues ahí lo tienen. Pues Grisel, gracias por tu tiempo, por compartir estos tips también, pues podría decir de alguna manera, porque pues
muchos de los que llegamos aquí siempre estamos en ese proceso, así como estuviste tú, como han estado muchos de los que han buscado ya tu asesoría, y mira que ya estás al otro lado también ya dando esa asesoría precisamente para que tengan casos exitosos como el que nos comentabas aquí. Entonces de eso se trata, me encanta eso, te felicito por esa labor que estás haciendo. Y bueno, pues ¿cómo ves tú lo que viene aquí, o qué mensaje pues les darías a los latinos que vienen llegando precisamente para que sigan, aparte de lo que tú has dicho, un mensaje que podamos cerrar esta bonita charla que nos has dado en este momento? Gracias, Mauricio. Bueno, mi mensaje es no darse por vencido. A veces uno ve lejos el tema de regresar al trabajo profesional, lo ve como una cosa así demasiado lejana, pero toma tiempo, hay que tener paciencia, y si necesitan ayuda, buscar ayuda profesional de alguien que los pueda guiar, los pueda asesorar. Honestamente yo siento que el buscar un empleo es algo que debemos hacer de forma muy intencional, porque es donde nosotros vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo, todos los días, ¿no? Y por eso no tenemos que dejarlo a un lado y pensar que, bueno, en algún momento voy a hacer eso. La verdad es que debería ser una top priority para todos nosotros, y por eso tenemos que prepararnos y buscar ayuda si es necesario. Bueno, Grisel, pues muchas gracias en todo caso por tu tiempo, por tu mensaje, por tus palabras. Y nada, pues ¿dónde te pueden encontrar entonces a los que estén interesados obviamente en esas asesorías que tú das? Me pueden encontrar en Instagram, mi cuenta es Grisel con C, _Career Coach. Ahí estoy casi siempre activa publicando contenido, y bueno, los puedo atender por ahí, por mensaje. Bueno, Gracias por la perfecto. invitación. Gracias a ti. Igual los datos van a estar aquí en las notas de este episodio también, para que la puedan contactar a Grisel. Cualquier duda, pues también ahí estamos nosotros para hacer ese puente entre ustedes y los especialistas en este caso con Grisel. Así que gracias por haber estado aquí en Latin Shot Magazine. Gracias, Mauricio. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y esto es Latin Shot Magazine. Escúchanos en las plataformas de podcast y en latinshotmagazine.com. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, donde encontrarás contenido adicional. Latin Shot Magazine, el primer audio magazine de Toronto. No lo leas, escúchalo.